8 de la mañana con 17 minutos, 8:17 minutos. Tenemos el gusto de saludar y esta vez de manera presencial a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que hoy nos acompaña para conversar de los retos que tiene nuestra provincia rumbo al Bicentenario. El pasado jueves se realizó, prefecta, buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis, quien le habla, Licenia Espinel. El pasado jueves se realizó esta ceremonia de conmemoración de los 199 años de la batalla de Pichincha, una ceremonia muy emotiva. A mí me llamó muchísimo la atención el discurso que usted ofreció y sobre todo la parte que la destinó a las mujeres y a los niños que, según usted y según creo yo, todas las personas consideramos desde así, son las víctimas las víctimas más grandes de esta pandemia por la forma en que les ha tocado convivir. ¿Y cuáles son esos retos que tiene ahora la provincia? ¿Cómo nos encuentra este aniversario? ¿Y cuáles son los retos que tenemos como pichinchanos, usted como autoridad y esta provincia rumbo al Bicentenario? El próximo año ya cumpliremos 200 de la independencia de Pichincha. ¿Y cómo nos va a encontrar esta fecha? Buenos días a todos y todas. Es un placer estar en Pichincha Universal, además físicamente. Yo procuro estar siempre activa en los medios de comunicación, pero en Pichincha menos. Y con la ausencia de la prefecta hay sectores incluso que comentan que este es un espacio exclusivamente de la prefectura, nada más alejado de la verdad. Este es un espacio, es una radio pública y en eso mi felicitación a la labor informativa que hace este importante medio de comunicación. Me alegro mucho de poder estar con usted, Licenia. También sé que su salud fue afectada como la de miles de ecuatorianos y ecuatorianas durante este año, así que celebro mucho que esté con nosotros, que esté aquí viva, informando y haciendo lo que más le gusta, comunicación. Alexis, muchas buenos gracias. días. Bienvenida, un perfecta. placer estar con usted y en un tema además tan patriótico. Hace 7 días cumplimos 199 años del Bicentenario. Y el Bicentenario nos tiene que permitir recordar no solamente la gesta histórica del 24 de mayo de 1822, que fue la batalla con la que se selló nuestra libertad, que fue la batalla en la que nuestros próceres libertarios lograron ese anhelado sueño, sino que estos 199 años nos permita revisar cada una de las gestas que nos permitieron ser ese Ecuador que hoy anhelamos y queremos. Hemos tenido más de una gesta heroica durante estos 199 años. Licenia hace un momento hacía mención a la sesión solemne que realizamos el 27 de mayo en el Teatro Sucre, y en mi discurso recordaba varios hechos: las luchas campesinas, las luchas indígenas, las luchas que hemos tenido las mujeres para adquirir nuestros derechos políticos, como haber logrado el voto, la lucha constante y permanente frente a las medidas de ajuste y a las medidas económicas neoliberales. Hablamos muchísimo también, y Licenia hacía énfasis hacia el rol que han tenido las mujeres, los indígenas, los afroecuatorianos. A veces la historia es ingrata, porque la historia la escriben los vencedores, y los vencedores omiten a quienes jugaron un papel clave y fundamental. Así que en el discurso de Erika Silva de ese 27 de mayo se habló mucho sobre el rol que jugaron las mujeres en todas estas gestas, las libertarias y las que nos han permitido hoy como nación mirar hacia atrás 199 años y ver lo que somos. Su pregunta era, Licenia, ¿cómo nos encuentra ahora este camino hacia el Bicentenario? El próximo año estaremos festejando los 200 años, ya en algunos países lo han vivido. Estamos preparándonos con un año de anticipación y luego después de contestar su pregunta comentaré cómo estamos proyectándonos. Nos toma este camino hacia el Bicentenario realmente espero en una época post-pandemia, y digo espero porque todos anhelamos que esas 9 millones de vacunas puedan ser una realidad. Yo creo que no hay un solo ecuatoriano y ecuatoriana en los rincones de la patria que ansíe ser vacunado, que ansíe dejar de lado este plan de vacunación VIP, que es lo que hemos visto hasta la fecha, sino que la vacuna pueda llegar a los sectores más alejados y a todos los rangos etarios, porque en este momento solo se están vacunando los mayores de 65 años. La idea es que podamos todos y todas acceder a la vacuna. No puede haber reactivación económica si no hay una vacunación masiva, sin privilegios.
y espero que sea post pandemia, y esto implica la reactivación de una provincia que ha sido muy afectada. También en mi discurso señalaba mi enorme preocupación. Pichincha está enfrentando la tasa de desempleo más alta durante los últimos 30 años. Nosotros estamos 3 veces más que el promedio nacional. Esto nunca ha pasado en una ciudad como Quito. Está afectado no solamente quienes pertenecían al sector público, sino está afectado muchísimo el sector industrial, el sector agrícola, el sector turístico. Quito es una ciudad que oferta servicios a propósito del turismo, y este año ha sido lapidario para la industria del turismo en el Ecuador, y hablo desde los grandes emporios turísticos como los pequeños emprendimientos. Uno de ellos fue reconocido, recibió una de las condecoraciones. De los Montes de la Magdalena. No, yo me refiero a Yunguilla, que fue uno de los proyectos comunitarios de turismo. Entonces hay una afectación en todos los sectores. Entonces este camino hacia el Bicentenario nos toma con ese reto, y con algo que también lo colocaba en mi discurso. Hoy las luchas libertarias son igual de intensas, reivindican derechos humanos y están en otra lógica. Nos interesa erradicar la violencia machista, es una de las grandes metas, de los grandes retos que tenemos. Posiblemente ahora con Guarmi Pichincha puedo hablar con mayores datos, porque tenemos nuestra línea de emergencia 166 que nos permite estar en contacto permanente con las víctimas de violencia. Esa es una pandemia en la sombra, ¿no? Esa es una pandemia en la sombra, y Licenia decía, se hizo un reconocimiento a las mujeres y a los niños como los más afectados de esta pandemia, porque se desnudó la pandemia de la violencia machista. Otro de los temas importantes es armonizar la naturaleza y el ser humano. Creo que ese es uno de los grandes retos. Nosotros en Pichincha tenemos tareas enormes como preservar la reserva de biosfera del Chocó andino. Ahí tenemos varias luchas, y creo que el Ecuador, camino al Bicentenario, tiene que colocar esto como un elemento fundamental. Perfecta. Yo quería preguntarle, a propósito de todas esas grandes obras que tiene en marcha la prefectura, usted nos ha hablado de Guarmi. Vamos a hablar más adelante de lo que es el tema de salud. Está el cuidado y la preservación ambiental en torno al Chocó, y la diversidad tan grande que no solo geográficamente, sino en lo social también tiene nuestra provincia. Pero yo ahí quería plantearle una pregunta a propósito de su discurso, que fue un discurso que fue desde lo histórico hasta lo más actual, lo más reciente. Uno de los grandes retos de nuestra provincia y de los pichinchanos es ganar identidad. ¿Cómo vamos a hacer para cobrar esa identidad y para darle valor al hecho de ser pichinchanos? Algo que quizás es muy común en otras provincias. Les cito 2 en donde, digamos, eso es vital, ¿no? Manabí y Loja. Pero acá en Pichincha nos ha costado mucho porque la capitalidad, el tener a Quito, ¿no?, como capital política de nuestro país y de la provincia también, digamos como que le resta un poco de valor a lo provincial, al territorio, a esa gran provincia que es Pichincha. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo vamos a trabajar en adelante para reconocernos como tales? Alexis, su pregunta me permite atar 2 respuestas que para mí son importantes. La primera, señalar que si hay algo que quisimos desde nuestra llegada en la prefectura fue colocar la identidad de Pichincha como una tarea inminente, y por eso varios de nuestros proyectos están encaminados en esa lógica. Nuestras tiendas Pichincha buscan precisamente desde lo productivo ir colocando ese sello de calidad, ese sello que permite que los pequeños productores, los actores de la economía popular y solidaria comercialicen sus productos con nuestra marca Pichincha. Yo sí me siento muy orgullosa de nuestros productores de Pacto, que también fueron homenajeados en la sesión del 27 de mayo. Ellos están ya exportando panela gracias a nuestra alianza con Maquita, y es la panela Pichincha la que se está exportando ya. Entonces vamos consolidando en este imaginario desde distintas aristas. Y otro que es fundamental, Alexis, es el tema turístico. La provincia es maravillosa. Nosotros podemos estar en las nieves del Cayambe y estar en el río Caoní, en el noroccidente de Pichincha. Tenemos una riqueza natural, una riqueza cultural, artística, culinaria, que nos permite colocar a Pichincha desde
de la mitad del mundo además. Recordemos que la mitad del mundo también es patrimonio de la provincia de Pichincha, colocarla como sello, como marca. Yo estoy convencida que la pospandemia reactivará con mucha fuerza el sector turístico y nosotros durante todo este año nos hemos preparado muchísimo para eso. Estamos ávidos de poder, con los actores privados, con los actores públicos, poner ya a disposición nuestro plan de reactivación pospandemia, que lo hemos trabajado con mucha fuerza, con mucho énfasis. La ciudad mitad del mundo está resistiendo y precisamente está resistiendo por ser esa identidad, por ser ese sello, ese patrimonio que hace que los ecuatorianos y ecuatorianas vean a Pichincha y vean a la mitad del mundo como ese patrimonio de todos y todas. Y creo también, Alexis, que es muy importante lograr ir generando esta marca de Pichincha y pichinchanos con estas nuevas causas. Queremos que los pichinchanos seamos los que reivindiquemos los derechos de la naturaleza, que seamos los pichinchanos los que reivindiquemos los derechos de las mujeres, que seamos los pichinchanos los que hablemos de los derechos de la comunidad LGBTI. Le decía hace un momento, estas son las nuevas luchas y son las nuevas causas. Quito y Pichincha se ha caracterizado por ser esa luz de América, por ser ese territorio en donde se han logrado los avances en materia de derechos mucho antes que en América Latina, y creo que hoy tenemos que colocarnos también en esa gran dimensión. Prefecta, usted decía que espera que este año, o que lleguemos a este bicentenario ya con una época pospandemia. Para eso, como usted lo mencionaba, es importante el tema de la vacunación. El gobierno del presidente Lasso inicia hoy precisamente este ambicioso plan, esta oferta de campaña de vacunar 9 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno, pero para que esto sea posible va a necesitar la colaboración de los diferentes estamentos del Estado. En ese sentido, ¿ha habido algún tipo de coordinación con el gobierno de Pichincha para que se pueda colaborar en esta gran cruzada de vacunación a través de Pichincha Humana mismo, de Pichincha Salud, etcétera? Licenia, la competencia de salud no es nuestra competencia, y a pesar de esto entendemos la urgencia del país y la urgencia de la provincia. Hemos puesto desde hace un año que empezó la pandemia a disposición toda nuestra capacidad. Nosotros tenemos Pichincha Humana, 11 subcentros de salud en la provincia, tenemos personal médico que ha estado de forma constante y permanente. De hecho, quiero comentarle que frente a un sistema de salud público nacional que no da respuesta a los ciudadanos, nosotros hemos arrancado con nuestras ferias ciudadanas y estamos en todos los rincones de la provincia. Estamos en las parroquias rurales, estamos en las cabeceras cantonales, hemos hecho una alianza muy importante con un sector tan descuidado en esta pandemia como han sido los mercados de la capital. Estamos con nuestras ferias de salud en todo lado. Y eso es lo que hemos puesto a disposición del gobierno que se fue, del innombrable gobierno que se fue, y también lo hemos hecho al nuevo gobierno nacional. ¿Nunca recibieron respuesta de parte del Ministerio de Salud durante el gobierno anterior, prefecta? Alexis, iba a comentarle que tuvo que darse el cambio de gobierno y el viernes hemos recibido la respuesta a nuestra solicitud de convenio para poder articular acciones. Yo lamento muchísimo la ausencia, es una muy buena noticia. Lamento muchísimo la ausencia del presidente Guillermo Lasso. Comentarles que nosotros le invitamos a ser parte de la sesión solemne porque queríamos, entre otras cosas, expresarle nuestra predisposición y nuestra voluntad para su plan de vacunación. Tenemos todas las condiciones para hacerlo. Mire, cuando yo voy a las ferias de la salud, estuve este viernes en Zambisa a propósito de nuestros gabinetes itinerantes que los venimos realizando. La feria de la salud estuvo en la iglesia de Zambisa, y cuando yo salía me llamaron unas vecinas de Zambisa y me decían: prefecta, ¿por qué no vacuna? ¿Por qué no nos vacuna? Entonces le decía: mire, nosotros estamos abiertos, ávidos. Me decía: mire, aquí tiene su unidad móvil, aquí están sus carpas, aquí están sus médicos, ¿por qué no le dan las vacunas para que podamos vacunar? La articulación con los gobiernos parroquiales, con los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales es la receta mágica para poder llevar la vacunación a todos los rincones de la patria. ¿Sabe lo que significa sacar un abuelito de San José de Minas a 2 horas y media de la capital? Estoy hablando de Pichincha, ojo, no estoy hablando de provincias aledañas, estoy hablando de Pichincha, parroquia San José de Minas, distrito metropolitano de Quito, 2 horas y media de Quito. ¿Sabe el calvario que es sacarle un abuelito a que venga a vacunarse a cualquier centro de Quito cuando las vacunas
con la intermediación del gobierno provincial y la Junta Parroquial, podrían llegar al Parque de San José de Minas. Creo que la lógica de descentralizar la vacuna es lo que va a permitir que el plan sea exitoso y obviamente que se consigan las vacunas, porque eso es en este momento lo más importante. Usted decía hace un momento, invitamos al presidente Lasso, pero el presidente Lasso no asistió y me parece que nadie del gobierno a la sesión solemne del pasado 27 de mayo, donde usted se refirió adicionalmente a los temas de la deuda que acarrea el gobierno nacional con, no solo con Pichincha, sino con las 23 prefecturas de todo el país y con los municipios y juntas parroquiales. A pesar de eso, digamos, a ustedes como gobiernos autónomos descentralizados les ha tocado seguir trabajando, seguir estando permanentemente junto a la gente. En el caso de Pichincha, prefecta, ¿cuánto asciende esa deuda? Y digamos, ¿qué es lo que ustedes han tenido que hacer para acomodarse al presupuesto con el que han contado en estos meses? Alexis, nos deben 41.685.000 dólares, es lo que le deben a Pichincha. Y como insisto, he venido insistiendo durante estos años, hace un momento escuchaba a uno de sus invitados que decían es que la deuda de los gobiernos autónomos descentralizados se arrastra desde la aprobación del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Les quiero recordar que durante los últimos 3 años es donde por primera vez los gobiernos autónomos descentralizados dejamos de recibir nuestros ingresos por el modelo de equidad territorial. Si hay algo que se había logrado es que mensualmente nuestros recursos lleguen, más allá de que seamos un municipio pequeño, un municipio grande, una prefectura pequeña, una prefectura grande. La idea era evitar la presión política sobre el Ministerio de Finanzas y nuevamente volvimos a eso. A diciembre del 2020, quiero recordarles a los pichinchanos que a Pichincha le adeudaban 6 meses del modelo de equidad territorial. Y cuando hablo esto en los barrios, les pongo coloquialmente, le digo, señora, es como que a usted no le entrara ingreso a su casa 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Realmente el 2020 fue un año bastante crítico para el gobierno provincial y sin embargo estuvimos ahí con nuestras obras, con nuestras pruebas rápidas, con nuestras pruebas PCR, atendiendo a la ciudadanía, no dejamos de estar presentes. Y con los funcionarios con los salarios pagados al día, ¿no? Eso también es importante porque también lo digo coloquialmente, yo no soy madre de familia, pero este es el ejercicio más grande que he tenido. Me siento cada final de mes a ver, este mes pago la luz, este mes pago el agua, el siguiente mes pago salarios, pago combustible, doy adelanto a los contratistas, pago materiales, es decir, ha sido un ejercicio de trabajar planificadamente y cuidar cada uno de los centavos de nuestra prefectura. No solamente nos deben a los pichinchanos, nos deben a todos los gobiernos provinciales, más de 627 millones es lo que tenemos registrado en el Congope como deuda. Y como usted decía, Alexis, no tuvimos la presencia de ningún funcionario del Ejecutivo, lo cual lamentamos muchísimo, porque el gobierno provincial, por sus competencias, tiene que tener relación con varias entidades. Nos habría gustado mucho que el ministro de Obras Públicas sepa exactamente el estado en el que se encuentran las vías de la provincia, el esfuerzo que hemos hecho en este año de crisis y con el peor invierno durante los últimos 10 años, que es lo que me reportan mis técnicos de vialidad, porque fue un invierno implacable. Hemos podido salir avante, tenemos varios temas que están detenidos, por ejemplo, en el Ministerio de Ambiente, todos los temas de agua que son competencia del gobierno provincial con esta fusión tan irracional que se hizo, tenemos detenidos. Hay muchos temas sociales que quisiéramos impulsarlos. Nuestro programa Guarmi Pichincha de atención a víctimas de violencia en este momento es un programa estrella a nivel nacional. Somos el único gobierno local que tiene un programa de esta magnitud. Por lo general los países tienen una línea de emergencia para atender los temas de violencia de género. Aquí lo tenemos en la provincia y es la primera línea, la 166, así que las mujeres que me escuchan, llamen a la línea 166 si necesitan ayuda. Estamos ahí 24/7 listos para atenderlas, listos para prestarles una mano, porque entendemos lo que viven nuestras mujeres que sufren violencia. Así que hay muchos temas sobre los cuales conversar y espero realmente que este reencuentro
nos incorpore a gobiernos provinciales y que nos incorpore al gobierno provincial de Pichincha. Ese gobierno del encuentro que promulga el presidente Lasso y sus funcionarios no va a ser posible si no se toma en cuenta a todas las autoridades, porque todas son importantes, y más aún la de la provincia de Pichincha, que es donde se asienta la sede del Ejecutivo. El presidente Lasso en sus tiempos de campaña electoral también había ofrecido ponerse al día con los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, ¿cuál es su expectativa, prefecta? Yo sé que es muy temprano, está apenas menos de una semana en funciones, pero fue un ofrecimiento que debe cumplirse tarde o temprano. ¿Cuál es su expectativa respecto a cómo se van a empezar a pagar esas deudas? Mire, nosotros queremos sobre todo de la autoridad de finanzas a nivel nacional la verdad, y nos parece que esto requerimos las juntas parroquiales, los municipios, los gobiernos provinciales, que nos hablen con la verdad, que nos digan exactamente cómo se va a cubrir esa deuda, en qué tiempo se va a cubrir esa deuda y qué va a pasar con nuestros ingresos del modelo de equidad territorial. Hay algo pendiente que se tiene que dilucidar. Yo quiero comentarles que en el año 2020 hubo 2 acuerdos ministeriales ilegales, inconstitucionales, que redujeron el presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados. El CONGOPE tiene planteada una acción en la Corte Constitucional, se ha dado paso ya a nuestra demanda de inconstitucionalidad y nosotros también esperamos un pronunciamiento oficial. Queremos saber si se nos va a reconocer la deuda que tienen, hasta qué monto se va a reconocer nuestra deuda y cómo se nos va a pagar. Eso demandamos. Yo comprendo, y hay algo que coincido con el entrevistado que estuvo antes que llegue, es que sí, hay sentido común, hay que esperar, hay que dar tregua, el gobierno está 2-3 días, nosotros lo que esperamos es que se sienten con nosotros, que este gobierno del encuentro permita que las autoridades de viva voz comentemos y expresemos lo que pasa. Mire, Licenia, no es desconocido la postura del gobierno provincial de Pichincha de oposición a un gobierno que se fue, a un gobierno que le hizo mucho daño al Ecuador, pero también en este momento tenemos la obligación de cara a las necesidades del país de tender nuestra mano y de hacer pública nuestra predisposición para poder avanzar con el gobierno nacional. Yo aprovecho estos micrófonos, tal como lo hice el día 27 de mayo en el Teatro Sucre, para enviar este mensaje tanto al presidente como a los distintos ministros y ministras de Estado. El gobierno de la provincia de Pichincha está abierto y dispuesto a colaborar en todos los temas que son de interés y que son vitales para la provincia. Vuelvo a poner a disposición nuestro servicio de Pichincha Humana para la vacunación. Tómennos en cuenta, tenemos toda la capacidad, la experiencia, conocemos el territorio y podemos hacer que el trabajo del gobierno nacional sea más eficiente en nuestra provincia. Una provincia que también hay que reconocer, votó mayoritariamente por el presidente, así que las obras no son para la prefectura, los recursos no son para la prefectura, son para este pueblo de Pichincha que se apostó por esta tesis política. Ahora, ese encuentro ojalá se cumpla, ¿no? Porque yo le decía a nuestro entrevistado, al secretario de Pueblos, Luis Pachala, que en las prefecturas, por ejemplo, podrían encontrar en el gobierno central un buen aliado para que se lleven adelante proyectos y programas de trabajo con respecto al riego o con respecto a lo que tiene que ver con el agro, ¿no? Entonces ahí en las prefecturas el gobierno nacional podría encontrar un buen aliado, pero siempre y cuando las prefecturas tengan los recursos para poder atender esas necesidades en el territorio. En este momento nos adeudan $924,000 en los temas de riego de Pichincha, y lo más importante que tiene que saldar el gobierno actual es la forma en la que opera la competencia de riego en los gobiernos provinciales. Este es un tema que tiene que modificarse, lo hemos planteado desde el CONGOPE. No puede ser que nosotros tengamos la competencia de riego y que tengamos que enviar un año antes los proyectos que deben ser aprobados por el gobierno nacional. Esta figurita jurídica se llama la concordancia, aprobarse esa concordancia y después ingresarnos los recursos. Esto hace que se retrase casi un año, en el mejor de los casos, los proyectos de riego que tienen nuestras provincias. Así que nosotros también esperamos que el gobierno nacional sea sensible y que pueda resolver esta dificultad que enfrentamos. Hay muchos temas en los que podemos coordinar. Todo el tema productivo es fundamental. Necesitamos recuperar la producción en nuestra provincia y en todos los sectores rurales.
rurales. Por lo tanto, la acción coordinada entre las carteras de Estado y los gobiernos autónomos descentralizados se vuelve urgente. Este es el país del reencuentro que queremos, el reencuentro en donde estemos todos los territorios, en donde estemos también todas las tiendas políticas. No se puede invisibilizar a una fuerza política como la Revolución Ciudadana. Venimos insistiendo, a veces sentimos que este reencuentro es con todos, menos con la Revolución Ciudadana. Y ahí sí, con mucho énfasis, recordarles que somos el 48% de la votación y del respaldo popular. También hay que leer bien esos resultados electorales. La Revolución Ciudadana ha estado presente y obviamente desde los espacios en los que nosotros ejercemos siempre lo hacemos bajo esta lógica y esta premisa. Somos un gobierno autónomo descentralizado, un gobierno local que piensa en todos los ciudadanos y ciudadanas. Prefecta, yo le decía cómo y cuáles son los retos hacia el Bicentenario. Usted nos ha dicho que espera encontrar tener una provincia pospandemia, pero ¿qué otros retos hay? ¿Qué va a pasar con el tema de la vialidad, por ejemplo? ¿Qué obras de infraestructura más en el tema vial está planificando implementar la Prefectura de Pichincha o ampliar? Licenia, usted me toca un tema que además me motiva mucho. Estos 2 años, a pesar de todas las dificultades que hemos enfrentado, hemos realizado una inversión de 118 millones, hemos trabajado en muchas de las competencias que son nuestra tarea. El tema vial es inherente al gobierno provincial. Hemos logrado más de 55 kilómetros asfaltados, 1.200 kilómetros con mantenimiento vial. Hemos estado presentes, hemos resuelto uno de los grandes dolores de cabeza viales que tenemos. Esa es la vía Calacalí-Río Blanco, que finalmente, gracias al aliado estratégico, empezó ya los trabajos. Hoy muchos se olvidan cómo recibimos la Calacalí-Río Blanco, una vía imposible de acceder, una vía que no motivaba ni al turismo ni a la producción. Hoy ya han empezado los trabajos, ese es uno de los temas que más nos motiva. Pudimos también resolver lo que teníamos pendiente en el Valle de los Chillos. El plan vial Valle de los Chillos está ya a punto de culminarse. Entregamos en el tiempo justo la vía Ilaló. Nos retrasamos lamentablemente y pido aquí y expreso mis disculpas públicas a los vecinos que están en la vía San Luis el Colibrí. Tuvimos dificultades, ahí 2 dificultades, el invierno y después el cierre de la refinería que retrasó los trabajos. Dirán que tiene que ver la refinería con las vías en Pichincha, que el asfalto que viene, que se surte a todo el país, no solamente a Pichincha, viene de la refinería, y esos 45 días jugaron en contra de poder cumplir ese tiempo. La autopista General Rumiñahui, que ya le estamos entregando, y todas las vías conexas que se han hecho en Alangasí, que se han hecho en Conocoto, que se están haciendo en Pinta, es decir, toda esta lógica del Valle de los Chillos ha avanzado muy bien. ¿Qué retos tenemos? Tenemos los retos. El segundo dolor de cabeza, que es la LOAG Unión del Toachi. Esperamos poder resolver con el nuevo gobierno. Esperamos que haya predisposición. Por eso es tan urgente para nosotros poder establecer relación con el Ejecutivo. Ahí hay unos recursos pendientes para la vía, pero además unas decisiones que tenemos que tomarlas. Nosotros estamos... ¿Hay adelantos? ¿Hubo adelantos con el exministro Gabriel Martínez? ¿Cuál es la expectativa que usted tiene ahora que Marcelo Cabrera, exalcalde de Cuenca, a cargo ahora del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, digamos, va a ser fácil dialogar? Es más político también Marcelo Cabrera. Tengo que reconocer, Alexis, la predisposición del ministro Martínez. Es más, cuando el ministro Martínez llega, pudimos iniciar las conversaciones sobre la vía Aloha Unión del Toachi. Antes de la presencia del ministro Martínez, ningún ministro nos había abierto la puerta. Hubo avances, hay decisiones que se tomaron y que hay que retomarlas. Marcelo Cabrera es una persona con muchísima trayectoria, viene de los gobiernos autónomos descentralizados. Espero que tenga la sensibilidad necesaria. Creo que para cualquier autoridad que conoce el país sabe que la vía Aloha Unión del Toachi es una vía que no solamente le interesa a la provincia de Pichincha, sino es la conexión vial más importante entre el norte, el sur del país, entre la sierra y la costa ecuatoriana. Por eso esperamos a la brevedad posible tener una respuesta. Nosotros ya hemos cursado la semana pasada varios oficios solicitando reuniones de trabajo sobre estos temas que están pendientes. Así que tenemos que resolver este año, Licenia, lo de la Aloha Unión del Toachi. Jamás nos imaginamos que íbamos a enfrentar
una pandemia que nos retrasó un año entero en este tema, pero además la tosudez del gobierno anterior de no querer colocar los problemas de Pichincha como prioritarios. Así que vamos a seguir haciendo ese esfuerzo, tenemos que resolver ese tema vial, también es fundamental para nuestra provincia. Y para la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. La solución de esta vía, prefecta. La solución de esta vía pasa por recursos financieros, tenemos que resolver, o los recursos financieros vienen del gobierno central, hay que hacer unos ajustes también a las tasas de peaje, esto hay que reconocer, durante los últimos 10 años esto no se ha modificado, pero claro, la ciudadanía va a decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar un peaje, siempre y cuando también vea cambios en la vía, y para esto se necesita también una fuerte inyección de recursos. Si a nosotros nos adeudan 43 millones, estamos al día casi con cada uno de los ingresos que lleva el gobierno nacional, ¿cómo podemos hacer una inversión de esta magnitud? Así que hay una deuda también con la empresa constructora que se arrastra desde hace algunos años atrás, no solamente desde nuestra administración, al contrario, se arrastra desde la administración anterior. Entonces es un tema no solamente técnico, sino financieramente bastante complejo, pero tenemos ya la salida, tenemos la claridad y esperamos poderlo hacer. Seguir trabajando en los temas de riego, tenemos canales muy importantes sobre los cuales tenemos la mirada puesta, el canal de riego Cayambe-Tabacundo, el canal de riego El Pisque, que es muy grande en la provincia, abarca más de 2 cantones, abarca las parroquias rurales del distrito metropolitano de Quito tan importantes. Tenemos el canal de riego Huanguilquí-Porotó, que también está en nuestra mira, estamos con un plan en el incentivo de riego muy importante, el tema vialidad, vamos a seguir creciendo con Guarmi Pichincha, este es un servicio que actualmente nos sobrepasó. Tienen 3 centros, ¿no, prefecta? Tenemos 3 centros. La proyección es llegar a ¿cuántos? Nuestra proyección, Alexis, fue tener un centro por cantón. Esto es además lo que ya nos está demandando la ciudadanía. Estamos a puertas de abrir ya uno en el noroccidente de Pichincha. Estamos discutiendo si lo hacemos Quito, ¿no? En Puerto Quito. Hay Pedro Vicente Maldonado también ha señalado la necesidad de tenerlo. Estamos ya creciendo con algunas parroquias. Vamos a crecer hacia Langasí. Estamos hablando de un servicio itinerante también, gracias a la donación de CARA Internacional. Estamos ya montando nuestro servicio itinerante, se nos entregó una unidad móvil que la estamos adecuando. La idea es que esta unidad móvil pueda recorrer los sitios, los territorios que no pueden tener servicio directo o en la Plaza de la República o en Calderón o en Conocoto, que es donde ahora físicamente está funcionando Guarmi Pichincha. Que es un ejercicio que ya se lo ha hecho, ¿no? Porque Guarmi, como también el Centro de Mediación, ha acompañado las ferias de salud de Pichinchumán, es decir, han ido con sus equipos itinerantes, y de paso ahí le quiero preguntar, ¿cómo les ha ido con estos gabinetes itinerantes? A propósito del famoso Ecuador del Encuentro, la prefectura de Pichincha desde hace rato que viene ya encontrándose con las parroquias, con los pichinchanos, en varios ejercicios que han sido bastante fructíferos de lo que hemos podido ver, ¿no? Alexis, primero contenta porque vamos a territorio, va nuestro equipo, conversamos con los presidentes de las juntas parroquiales, primero transparentamos la situación financiera, y esto ha sido muy, muy importante porque hay una fuerte afectación de los presupuestos participativos, que es uno de los mecanismos que más les interesa a las juntas parroquiales, que son los recursos de la prefectura en coordinación con las juntas invertidos en sus parroquias. Y en el 2020 tuvimos una afectación, así que esta transparentación de las cifras ha sido muy importante para ellos. Y luego, sabiendo las condiciones adversas financieras, cómo nos proyectamos estos 2 últimos años. Entonces, ha sido un trabajo muy fructífero y sobre todo nos permite planificar en los temas de vialidad. Estamos creciendo, este verano vamos a invertir muchísimo en asfaltados, en varias vías importantes para las parroquias, no solamente de interés para cada una de las parroquias, sino que nos conectan varias de las parroquias. Entonces, estos temas los estamos definiendo de forma participativa, que es el modelo de gestión que lleva el gobierno provincial. ¿Y ha encontrado novedades en estas reuniones, prefecta? Sí, hay. Primero quiero decir que me ha sorprendido mucho el agradecimiento que se hizo a Pichincha Humana sobre la pandemia. Si hay un sentimiento que puedo decir generalizado, es el reconocimiento al trabajo que realizó Pichincha Humana con la entrega de mascarillas, con la entrega de alcohol, sobre todo con estar en el territorio en el momento de angustia. O sea, hoy ya sabemos cómo tenemos que
enfrentar a la pandemia, pero hace un año esto era realmente terrorífico, veíamos que la gente moría en las calles y había mucho miedo, entonces estuvimos ahí muy cerca y la ciudadanía y las juntas parroquiales hacen un reconocimiento. Hay mucha necesidad y avidez de la vacunación. Este es un tema que me lo han colocado casi todas las parroquias rurales. Mire usted, la semana anterior veía este interés de que la Asamblea Nacional pueda tener una vacunación VIP. Yo vengo reclamando desde hace algunos meses que vacunen a los miembros de las juntas parroquiales. Yo he sido testiga cómo los presidentes y presidentas de juntas parroquiales y sus vocales han estado en primera línea atendiendo. Entonces, a veces yo no entiendo cómo se prioriza a funcionarios que están aquí en el Distrito Metropolitano de Quito, cuando hay sectores rurales que están ahí de forma constante y permanente. Así que hay mucha preocupación sobre cuándo llega la vacuna al sector rural. Y claro, la mayor preocupación sigue siendo vial y de reactivación productiva, que me gusta muchísimo. La tercera novedad, Licenia, es que frente a nuestro programa ambicioso de turismo, casi todas las parroquias nos están planteando proyectos turísticos. Hay esa visión. Antes el gobierno de la provincia de Pichincha era adoquinados, y pare de contar. Ahora hay una motivación de cómo reactivar económicamente a las parroquias con la actividad turística, así que esa es una de las novedades. De hecho, es uno de los temas pendientes para la elaboración del presupuesto del siguiente año. Creo que como Pichincha tenemos que tratar de, con nuestras dificultades financieras, destinar recursos para el sector turístico. Esto es algo que me ha llamado muchísimo la atención. Y seguimos en todos los temas sociales también, los temas que usted colocaba de género, de combatir la violencia. Casi todos están pidiendo poder articular acciones. Parece que la pandemia puso el dedo en la llaga en el tema de violencia y creo que hay que aprovecharlo. Y desde Pichincha estamos preparados para hacerlo. Perfecta. Ojalá eso de la industria sin chimeneas, que es como se le llama a esto del turismo, cobre mayor vigor, porque en realidad, y usted lo decía hace un momento, nosotros tenemos esa ventaja de contar con el noroccidente, que nos pone además muy cerca ya la apertura a la costa y bajar, digamos, hacia allá desde la cumbre del Cayambe, ¿no? Tenemos lugares igual preciosos en otros cantones como Mejía y como Rumiñahui, que a propósito está celebrando fiestas hoy. A usted les va a enviar un saludo despuesito. Y de paso, esta semana estaremos en Mejía, en la parroquia de Tambillo, haciendo nuestro gabinete de las parroquias del cantón Mejía y las dos parroquias que integran el cantón Rumiñahui, Cotocchoa y Rumipamba. Así que también estaremos esta semana en Mejía. Le citaba yo el caso de Noroccidente, y ahí hay otra vía que es fundamental, que es una de las arterias principales de esta provincia y que está a cargo de la prefectura, que es la mitad del mundo Río Blanco, que hemos tenido la oportunidad de ir un par de veces por ahí en los últimos días y que vemos está ya con trabajos de rehabilitación, y recordamos también hace algunos meses se firmó ya también un contrato para la repavimentación total. Son 157 kilómetros de vía. Cuéntenos un poquito también sobre ese proyecto. Alexis, le decía que ese es uno de los dolores de cabeza que pudimos solucionar este año después de un litigio como herencia que nos dejó la administración anterior con una empresa que incumplió el contrato, y hoy estamos con una empresa que además quiero expresar públicamente mi gratitud. Yo siempre digo, no podemos generalizar, hay sectores, el sector privado tiene también gente muy eficiente, de calidad, y además que cumple los compromisos y muy sensible a su entorno y a su comunidad, como la empresa Sudinco, que es la que está llevando adelante este contrato. Son 157 kilómetros de carretera, y eso me parece muy importante aclarar, Alexis, porque frente al, yo diría, no malestar generalizado, sino de algunos actores en los cantones del noroccidente de Pichincha frente a la colocación de los peajes, que es cómo se va a financiar esta obra. Quiero recordarles que esta es una obra también de carácter nacional, es una vía de carácter nacional, y posiblemente no todas las decisiones sean fáciles para nosotros como autoridades, pero debemos tomarlas. Esa es una vía que no podía esperar más. Nosotros la
tomamos, como le digo, hasta con problemas judiciales y lo hemos logrado resolver, porque es una vía que nos conecta a Pichincha con Santo Domingo, es una vía que nos conecta a Pichincha con Manabí, es una vía que nos conecta a Pichincha con Esmeraldas, es decir, hay un tráfico vehicular que en este momento es menor, son 4,000 vehículos diarios, que también eso es importante conocer, porque dicen, bueno, ¿y por qué 3 peajes? Porque solamente son 4,000 vehículos los que transitan por esa vía. ¿Cuándo esa vía es necesaria? Esa vía es necesaria cuando tenemos un feriado de carnaval, un feriado de Semana Santa, cuando queremos motivar a que sea una vía alterna a la Loa Unión del Toachi, pero para eso necesitamos que esté en óptimas condiciones. Entonces, la afectación no es principalmente para quienes están en el entorno de la vía, sino para los ciudadanos del norte del país, para todo ese equipo pesado, para el servicio de transporte público que busca conectar las provincias de la costa ecuatoriana con Pichincha. Entonces, es una obra de importancia nacional. Así que nosotros seguimos avanzando en esta vía. Yo estoy muy contenta. Los trabajos que se previó para este tiempo, como el bacheo menor, el bacheo mayor, la señalética, el resolver algunos problemas de alcantarillas que teníamos abandonados ya por tanto tiempo, es lo que ha venido haciendo hasta ahora la empresa, y va a empezar ya en este tiempo con el trabajo integral, que es, como usted decía, colocar nuevamente la capa de asfalto, que es lo que se requiere. Ya no había forma más de seguir bachando, ya los trabajos en la vía eran ya poco fructíferos. Bachabas ahora y al día siguiente, al menos con el invierno que tuvimos, no quedaba nada. Llueve mucho y el asfalto ahí tiene sí, porque es precisamente una de las zonas más húmedas que tenemos en la provincia. Esas son las características del noroccidente de Pichincha, así que estamos muy contentos con los trabajos que se vienen realizando, y también sabemos que esta vía va a motivar muchísimo el turismo. Claro, sí. Este es uno de los sitios donde más potencialidad turística existe, y lo primero que necesitas para que pueda ser un destino turístico es tener una vía de acceso en óptimas condiciones, así que estoy convencida que los beneficios son múltiples, son enormes. Esto va a generar trabajo, va a generar empleo, va a reactivar económicamente al sector del noroccidente, así que vamos con mucha fuerza a concretar este proyecto. Esperemos que en un año la vía esté ya en óptimas condiciones. Qué bueno. Qué bueno, buenas noticias para la provincia entonces. Claro que sí. Sí, ha sido una entrevista muy interesante, perfecta, porque hemos tenido buenas noticias y hemos analizado cómo está la situación en la provincia de Pichincha. Esperemos que también tengamos buenas noticias con el tema de la vacunación y que involucren a Pichincha Humana y al GAT de Pichincha en esta cruzada que sin duda es muy importante para todos. ¿Se nos quedan inquietudes en el tema político? Yo quiero cerrar con eso nada más, permíteme, Liz. Le vas a llevar a arenas movedizas a la prefecta de Pichincha. Ese es la última pregunta de Moncayo siempre. Sí, la especialidad. Es la especialidad, sí. Me quitaste la palabra de la boca, Licenia, es la especialidad de Alexis Moncayo. Sí. Perfecta. La salida de Andrés Arauz, la renuncia a la presidencia del movimiento, ¿cómo le deja la Revolución Ciudadana? Bueno, primero, tal como lo dije en mi cuenta de Twitter, nuestro cariño y nuestro reconocimiento a Andrés. Andrés asumió este reto, además con 35 años de edad, haciendo un gran sacrificio. Él estaba fuera del país, tuvo que dejar sus estudios, cambiar su vida por algún tiempo e instalarse aquí en el Ecuador y asumir una campaña muy dura, muy difícil. Mire usted que fue uno de los candidatos más escrutados, no pudieron encontrarle un solo acto, tuvieron que inventarse este acto vergonzoso que, claro, ya se acabó. Ya se acabó, pues ahí ya no hay ningún lío, los famosos $87,000 como que fiscales colombianos. Claro, como que una campaña electoral se iba a financiar con $87,000 y que íbamos a utilizar esos recursos mal habidos. Tuvo que enfrentar hasta eso, así que todo nuestro cariño y reconocimiento. Andrés está en este momento cursando su doctorado, él tiene unos tiempos muy apretados, tiene que cumplir esa tarea, creo que es importante para él como profesional, pero también es importante para nosotros. Nosotros vemos en Andrés un nuevo líder, dirigente de la Revolución Ciudadana, ese 48% que sin duda recoge nuestra votación dura, también coloca a Andrés como uno de los cuadros que necesita este país, gente joven, gente nueva,
Nosotros perdimos las elecciones, pero esta no es una derrota electoral, pero no una derrota política. Después de 4 años de constante descalificación, con toda una campaña sistemática de las grandes cadenas, todo, el lawfare en la máxima expresión, la Contraloría, que sabemos ya cómo opera la Contraloría, que además eso no se ha dicho, ahora se dice que la Contraloría solo funcionaba por coimas, la Contraloría funcionaba a disposición de lo que establecía Carondelet y que también establecía la Fiscalía General del Estado. No nos olvidemos, eso hay que decirlo, hay que recordarlo. Los procesos se escogían, el acoso que generó la Contraloría fue enorme. Tuvimos las Cortes, después tuvimos la función electoral, que también buscó hasta última instancia dejarnos por fuera del proceso electoral. Entonces, estamos vigentes, tenemos ese 48%, tenemos muchos territorios en los que debemos recuperar nuestra capacidad política, trabajaremos firmemente en eso. Andrés ha pedido una pausa hasta cumplir su doctorado, sabemos que una vez que culmine se sumará como todo militante. Si hay algo que le caracteriza a la Revolución Ciudadana son sus militantes convencidos, una postura comprometida con las grandes causas. Mire usted, nuestra bancada, y aprovecho también para ponerme chinchosa con la bancada de la 49, Revolución. ¿No? Todo el mundo preveía que se iban a desgranar. Seguimos 49, esa es la diferencia entre los militantes de un proceso político comprometido con las grandes causas y no con políticos que buscan y están comprometidos únicamente con sus intereses individuales y particulares, que están buscando cómo colocarse. Así que seguramente después de culminar su doctorado, Andrés estará con nosotros. Estamos entrando también, Alexis, a un proceso de renovación dentro de nuestra organización política. Es importante, después de estos, me atrevería a decir 14 años que han sido duros, difíciles, 10 años de gobierno, 4 años de persecución. Hoy tenemos también que replantearnos, tenemos que resignificarnos, que es lo que estamos buscando. Estamos yendo a una convención de compromiso social en 90 días. Hemos ya, como parte de las tareas de Andrés ha colocado ya, ha puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral que iremos a esta convención en 90 días. Está lista ya la convocatoria y tenemos que, bajo esa lógica, también pensar en nuestras estructuras parroquiales, cantonales, provinciales, y con una tarea enorme, seguir soñando en este Ecuador para todos y todas. Muy bien. Al despedirnos, su saludo a Rumiñahui, que está de fiestas de cantonización. Nos estaban pidiendo que la prefecta salude a Rumiñahui. A las 12 del día nos conectaremos, va a haber una sesión virtual, una sesión solemne virtual, y nuestra mejor forma de homenajear a Rumiñahui, al Valle de los Chillos, es con obras. Ahí está la vía Ilaló que nos comprometimos para estas fiestas, ahí está la San Luis Colibrí, ahí está la autopista General Rumiñahui, que es la vía que conecta 72,000 ciudadanos que diariamente pasan por esta vía, y obviamente más obras viales que las estamos haciendo dentro del Cantón Rumiñahui. Así que nuestro cariño y nuestro reconocimiento a ese pueblo pujante. No hay un solo ciudadano de esta provincia y de este país que se resista a sus paisajes hermosos, a ese ornado fantástico que es ya sello y característica de Rumiñahui y de Sangolquí. Así que nuestro abrazo fraterno. Muchísimas gracias, prefecta Paola Pavón, por haber aceptado la invitación a este diálogo. Hemos abordado todo lo que tiene que ver con la gestión de la prefectura en estos 2 años de gestión, los retos que hay de aquí hacia 2022, en que se cumplirán 200 años de la batalla de Pichincha, así que le auguramos éxitos en lo que le resta de gestión todavía. Perfecto. Muchísimas gracias, y un abrazo a Pichincha Universal y sus oyentes. Les dejamos muy bien acompañados, ya viene a continuación Carla Coronel, así es que... La Caricina. Con la Caricina, sí, así es que les dejamos... Me encantó el nombre. Estreno. Denles una patada de buena suerte a la Caricina, que va a abordar temas de género. Me encantó, escuché la propaganda, bueno, soy oyente de Pichincha Universal, así que me encantó la propaganda, y obviamente hay muchas caricinas, cada vez somos más las que estamos tratando de lograr una sociedad equitativa, una sociedad justa. Muy bien. Así sea, perfecto, muchísimas gracias, que tengan una excelente jornada, nos encontramos en nuestros diferentes espacios informativos. Con usted ya mismo, conmigo hasta mañana, fuerte abrazo.